La décision a été négative à cause de l'entente de tiers pays. Parce que avant, j'avais eu mon enfant au Brésil, ma deuxième fille. Et la décision a été que je dois retourner au Brésil avec mes enfants. Je demande la justice pour Chicos y mes chicas, mira, la enfants. chica que está ahí hablando es una chica que pidió el refugio acá y tiene 3 hijos, monoparental, y ha sido rechazada y tiene que regresarse a su país, va a ser deportada, inclusive si tiene 3 hijos y uno de ellos nació acá en Canadá. Bonjour à tout le monde et merci d'être là. Merci encore une fois. Ahora vamos con otro testimonio de otra persona refugiada. Et pour tous ceux qui vraiment pensent à une justice, je suis venu par le chemin de Roxham. Es otra persona que también entró por el camino Roxham. Un symbole, un espoir. Parce qu'aujourd'hui, vous venez faire un beau bisou à son frère et ami Biden. Ne pas par souci. Les voy a explicar un poco lo que él está hablando ahí. Está hablando de algo, sin embargo, muy importante. Dice que el primer ministro de Canadá, solo para complacer al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado esa decisión. Pero que esta decisión está privilegiando a ciertas personas que tienen los medios, que tienen, pues hablamos de los medios económicos para poder emigrar. Porque ahora la única manera para emigrar aquí a Canadá como refugiado es por vía aérea. Entonces las personas, y para emigrar por vía aérea, pues las personas necesitan un billete de avión, necesitan pues hacer todos los diligenciamientos de documentación, pasaporte, visa, que las visas son súper caras, no es fácil entrar a Canadá. Entonces estaba hablando de esa problemática. Je m'appelle Claudia Aranda. Et je suis une journaliste chilienne, corresponsable d'étrangers pour l'agence de presse Présence. J'ai écrit et publié. J'ai passé des mois à me cacher jusqu'à avec les soutiens d'organismes de défense des droits de l'homme. Je puis prendre un avion, et je me rendrai directamente ici. Por moi. Bueno, chicos y chicas, como ya pueden darse cuenta ustedes, yo estoy aquí verdaderamente en pleno corazón de la acción. Necesito, sin embargo, explicarles a ustedes cierta situación de lo que está pasando acá. Solo me voy a instalarme, denme un segundito. Pues de hecho esta manifestación, esta caminata es una caminata simbólica porque necesitan que el gobierno de Canadá tome una decisión diferente, porque ayer hubo un veredicto que ha sido dictado en Canadá y la decisión es que el camino Roxham continúa cerrado. Pero eso no implica solo el camino Roxham, eso implica toda la frontera terrestre, o sea, 8.900 kilómetros de frontera. Entonces, lo que esto quiere decir es que las personas que entren por vía terrestre y vengan de Estados Unidos, pues por vía terrestre vienen de Estados Unidos, evidentemente, que es la única frontera terrestre que tenemos. Voy a retirarme un poquito, creo que hay un auto que va a pasar, pero no importa, yo voy a seguirles hablando a ustedes acá. Y eso quiere decir entonces que las personas que pasen la frontera van a ser regresadas a los Estados Unidos y las autoridades de los Estados Unidos pues van a determinar qué es lo que van a hacer con esta persona o si la regresan a su país de origen. Pero entonces lo que se está diciendo es que los Estados Unidos hoy en día no se puede considerar como un país seguro. Entonces, esta ley como que no funciona porque esta ley lo que dice es que Estados Unidos también es un país seguro y si llegaron a Estados Unidos primero, porque es un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, si llegaron a Estados Unidos primero, entonces se tiene que pedir el refugio, el asilo en Estados Unidos. Eso es lo que dicta esta ley.
Entonces, pero los demandantes están simplemente luchando porque ellos dicen que no es así. Estados Unidos no es un país seguro ahora, hoy en día. Y que el gobierno de Canadá simplemente quiso como complacer a los Estados Unidos. Entonces, de eso es que se habla. Ahora, las personas que entran como refugiadas por vía terrestre, hay muchas zonas grises y yo les voy a explicar. ¿Okay? Entonces, para salir como refugiado hacia Canadá, esto se debe planear muy bien. Porque ya sabemos que no se puede entrar ahora por vía terrestre. Pero hay una zona gris increíble acá, es que, o sea, si las personas logran pasar por vía terrestre y logran quedarse 2 semanas en Canadá sin ser interceptados por las autoridades, pueden después solicitar el refugio, pueden después solicitar el asilo y no son expulsados a Estados Unidos. Entonces, lo que esta manifestación, lo que esta caminata dice es que durante esas 2 semanas, esperan, es que va a pasar un carro, es por eso que estaba un poquito desconcentrado mirándolos, pero no, bueno, ya está pasando. Entonces, lo que el organismo y esta caminata y los demandantes dicen es que durante esas 2 semanas las personas son expuestas a ser abusadas, a ser explotadas, a ser extorsionadas, porque en este momento hay muchas personas que están aprovechando de esta situación, los que se les llaman supuestamente los coyotes, están aprovechando de toda esta situación. Y esta ley lo que está haciendo con eso es que está poniendo aún los refugiados en una situación más vulnerable. No sé si ustedes me entienden con eso, ¿ok? Entonces ven la zona gris. O sea, yo podría decir fácilmente, ok, la persona puede entrar entonces ilegal y escóndase durante 2 semanas y después pida el refugio. Eso es lo que está diciendo, porque es que hay una zona gris muy amplia ahí. Ahora, cuando una persona entra de esa manera irregular, ojo, porque esa es la manera irregular de entrar, cuando las personas entran de esta manera, lo que se les recomienda y lo que me estaba comentando ahorita la directora Eva García del organismo Hogar del Mundo es lo siguiente, que deben tener una prueba, deben tener algo, sea una factura, sea que hayan comprado algo por ahí en algún lugar, en una tienda, en un almacén, lo más rápido posible cuando pasen la frontera, para que eso quede como prueba, porque es que si los interceptan por decir algo, o no, digámoslo así, si la persona pide refugio, digámoslo 3 semanas después, bueno, ya pasó tiempo suficiente, pero no hay ninguna prueba. Entonces eso queda en manos como de las personas que van a atender al demandante de asilo o al refugiado. Y como no hay pruebas, entonces pueden decir, no, él lleva 3 días acá y va para afuera. ¿Sí me entiende? Entonces una manera de protegerse es esa, conseguir una factura, comprar algo, guardarla y tener pruebas. Entonces de esa manera ahí ya sí no pueden hacer nada. Entonces, de esa manera, 2, 3 semanas después que se pida el refugio y el asilo, pues la persona pues, ya va a ser protegida por las leyes, porque hay una zona gris, vuelvo y digo. Y entonces, chicos y chicas, es por eso que esta caminata, no es una manifestación, es una caminata simbólica. Va a empezar ahorita pronto, como ya vieron, están los medios de comunicación de todo Canadá, mismo de Estados Unidos, cubriendo esta noticia porque es que es un punto muy importante. Entonces, lo que se habla también es que, o sea, la ley que hay actualmente favoriza simplemente a las personas que están bien económicamente, más no favoriza a las personas que vengan realmente con problemas, de seguridad de su país, que estén en persecución, que tengan problemas y no tengan los recursos. O sea, una persona sin recursos, eso quiere decir que no puede entrar a Canadá, porque para entrar a Canadá se necesitan recursos. Actualmente, o sea, para entrar por vía aérea, que es la vía regular, entonces necesitan dinero para diligenciar un pasaporte, necesitan dinero para la visa, que es tan difícil de conseguir. Por ejemplo, si una visa de estudiante para poder entrar acá y después pedir asilo, o sea, eso es muy complicado porque es que esa visa es carísima, porque tiene que demostrar muchos ingresos. Una visa de turista también resulta siendo cara, pues precisamente por eso, porque necesita mostrar arraigo en su país, necesita mostrar
ingresos, necesita traer dinero disponible para todo eso, y si no tiene esos fondos suficientes no va a tener la visa, o sea, y no podrá entrar a Canadá para pedir el refugio. O sea, esa es la gran problemática, chicos y chicas. Entonces, bueno, yo los voy a dejar, voy a ir a mirar qué es lo que está pasando allá. Creo que están haciendo algo bien especial y voy a ir a escuchar un poco a ver qué aprendo más, porque la idea mía es aprender aquí con esta problemática, y pues de todas maneras es algo que lo hago con mucho gusto, porque es que yo ya pasé por todas estas dificultades y yo sé lo difícil que es para las personas cuando llegan a un nuevo país sin organización. Y los invito a escuchar el otro directo con la directora Eva García, que yo la voy a entrevistar próximamente ya en su oficina, calmadamente. Y vamos a hablar de otras problemáticas, como por ejemplo, conseguir alojamiento, conseguir dónde vivir. Eso es un lío acá, eso es un problema, es muy difícil. Ahora, una persona que viene como refugiada y por ejemplo, que entra por vía terrestre irregularmente, después conseguir un alojamiento, eso es muy, muy complicado, porque les van a exigir pruebas de que tengan ingresos, van a pedir referencias, o sea, una multitud de requisitos que no es fácil conseguir alojamiento. O sea, de hecho ya no es fácil para las personas ya estando acá, no es fácil. Ahora imagínense, además de eso, una persona que no tenga referencias, que no tenga un trabajo, que no tenga el idioma, ¿sí me entienden? O sea, las personas que quieran hacer este movimiento deben realmente planear muy bien las cosas, pues para que sufran lo menos posible, porque sufrimiento va a haber, porque hacer este tipo de movimientos es uno lanzarse a una aventura que es incierta, ¿ok, chicos y chicas? Bueno, los voy a dejar ahora sí en serio. Entonces, chicos y chicas, aquí su servidor William Romero, en pleno corazón de la acción, se despide. Probablemente nos veamos ahorita más tarde. Y pues de todas maneras la idea es que yo los mantenga informados a ustedes de todo lo que está pasando. Bueno, entonces si este directo les gustó, mira, déjenme una manito para arriba. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, es el momento de hacerlo. Y la campanita de notificaciones para que no se pierdan de la información que les traigo fresquecita. Bueno, chicos y chicas, aquí su servidor William Romero en compañía de Coquito, que está durmiendo. Vean, aquí está durmiendo. Se despide diciéndole chao, cachao, vamos para adelante.